¿Qué harías si el hombre más poderoso del mundo no solo tuviera un ejército, sino que además pudiera aplastarte con un solo golpe? En Captain America Brave New World, Sam Wilson no solo debe enfrentarse a los enemigos tradicionales de su icónico escudo, sino también a una amenaza inesperada. Un presidente con una agenda secreta y una furia incontrolable. Mientras el nuevo Capitán América intenta honrar el legado de Steve Rogers, el mundo que juró proteger parece conspirar en su contra. ¿Podrá Sam demostrar que es el héroe que el país necesita o terminar atrapado en una red de mentiras, experimentos, secretos y traiciones que sacudirán al UCM? El regreso del Capitán América al cine promete una nueva era para el personaje, pero Brave New World plantea una pregunta incómoda. ¿Realmente estamos viendo algo nuevo? Entre conspiraciones políticas, ventas ilegales de adamantium y la sombra de Thaddeus Ross, la película intenta recuperar la esencia de sus predecesoras, pero logra capturar la grandeza de The Winter Soldier o se queda en una versión reciclada de The Falcon and the Winter Soldier. Una cosa es segura, cuando el despacho oval se convierte en el campo de batalla y el presidente en una amenaza nuclear con piernas, nadie está a salvo. Yo soy Gigi y te invito a despegar el vuelo en Captain America Brave New World. ¿Qué ocurre cuando un nuevo Capitán América se enfrenta a un mundo repleto de conspiraciones, secretos y un presidente que podría ser más monstruoso de lo que parece? Captain America Brave New World nos invita a explorar un mundo donde el símbolo del heroísmo ya no es lo que parecía. ¿Será Sam Wilson capaz de vivir a la altura del mando de Steve Rogers o las sombras del pasado y los oscuros intereses políticos lo superará? La trama comienza con una operación en México que parece rutinaria, pero rápidamente nos lleva a una red de conspiraciones cuando Sam Wilson, el nuevo Capitán América, descubre una venta ilegal de adamantium. El presidente electo Thaddeus Ross, conocido por su pasado turbio, tiene planes propios para reformar a los Avengers, pero un giro inesperado pone a Wilson y a su protegido Joaquín Torres en la mira. Desde traiciones dentro de la Casa Blanca hasta experimentos secretos de Samuel Stearns, el camino de Wilson se convierte en una carrera contra el tiempo, enfrentando enemigos tanto visibles como invisibles. La tensión aumenta cuando el presidente se convierte en Hulk rojo, un monstruo incontrolable que amenaza con destruir todo lo que Wilson ha jurado proteger. Captain America Brave New World lleva a los espectadores a un viaje lleno de giros un tanto predecibles, desde la batalla en la Isla Celestial hasta los secretos descubiertos en los laboratorios secretos. Sam Wilson debe usar todo su ingenio y habilidades para detener una amenaza que lo supera en todos los aspectos. Profundiza en la lucha interna de Wilson al tratar de ser el héroe que necesita su país mientras enfrenta su propio conflicto personal sobre el poder y la responsabilidad que conlleva ser el Capitán América. Desde el primer momento, Capitán América Un Nuevo Mundo deja claro que quiere recuperar la esencia de sus predecesoras. Intenta replicar el suspenso de The Winter Soldier, la escala global de Civil War y la narrativa de guerra de The First Avenger. Pero, ¿qué pasa cuando una película intenta seguir la fórmula sin preguntarse qué la hacía funcionar? Marvel siempre ha logrado equilibrar la seriedad con la diversión, incluso cuando Steve Rogers descubría que su mejor amigo había sido convertido en un asesino sin voluntad propia. Sin embargo, en Un Nuevo Mundo, esa chispa parece haber quedado atrapada en el pasado. Parte del problema es que la película parece no saber qué hacer con Sam Wilson. Se supone que es un Capitán América diferente a Steve, pero la película no le da espacio para explorar esa diferencia más allá de sus alas en las escenas de acción. Mientras que Steve era un soldado fuera de su tiempo, Sam es un hombre del presente, alguien que entiende las luchas de su gente. Sin embargo, la película rara vez profundiza en esto, optando por hacer de Sam una versión ligeramente ajustada de Rogers, con menos músculo y más tecnología. Incluso su cambio de traje parece más una decisión de marketing que algo narrativamente relevante. Y ese es el problema central de Brave New World. Existe para hacer una película de Marvel de Capitán América, pero sin la sustancia que hizo especiales a las anteriores. Tiene CGI esperado, las conexiones con el UCM de rigor, una serie de escenas de acción que cumplen, pero poco más. Lo que podría haber sido una historia que realmente explorara la identidad de Sam como el nuevo Capitán América, termina sintiéndose como un trámite para mantener la franquicia en movimiento. En lugar de aprovechar su oportunidad para redefinir el legado del escudo, la película se conforma con seguir una receta preestablecida, dejando una sensación de déjà vu que no juega a su favor. Sam Wilson es el Capitán América, pero Brave New World parece no estar del todo convencido de ello. Tras recibir el escudo de Steve Rogers en Endgame y luchar por aceptar su legado de Falcon and the Winter Soldier, Sam debería estar listo para liderar. Sin embargo, la película vuelve a poner en duda su papel, como si el UCM temiera que el público no lo haya entendido la primera vez. ¿Realmente necesitamos ver otra historia en la que Sam deba probar su valía como Capitán América, o esta nueva entrega tiene algo diferente que aportar? El problema es que Brave New World parece un refrito de la serie de Disney Plus. Allí Sam tuvo que enfrentarse al rechazo del gobierno, a John Walker como un falso Capitán América y a un mundo que no lo veía como el digno sucesor de Steve Rogers. En la película el conflicto sigue siendo el mismo, lo que hace que el viaje del personaje se sienta redundante. En lugar de explorar cómo Sam lidera, ahora que ya aceptó su rol, la historia lo devuelve al punto de partida. Para colmo, el guión lo hace de una manera más superficial, repitiendo preguntas que ya tenían respuesta en la serie, pero sin la misma profundidad emocional. Y eso es una lástima, porque Anthony Mackie ha demostrado que puede cargar con el peso de una película.
Sam Wilson siempre ha sido uno de los personajes más carismáticos del UCM, con su humor afilado y una energía contagiosa que equilibraba la seriedad de Steve y Bucky. Pero Brave New World parece olvidarlo, reduciendo a Sam a un héroe más serio y apagado, atrapado en diálogos expositivos y conflictos que no lo dejan brillar. Si esta era su gran oportunidad para consolidarse en el cine como el nuevo Capitán América, la película no le hace justicia. En vez de un paso adelante, se siente como una repetición de una historia que ya nos contaron. Algo no cuadra en la Casa Blanca. Hay un nuevo presidente en el poder, y no es exactamente un líder tradicional. Thaddeus Thunderbolt Ross ha pasado de ser un general obsesionado con capturar a Hulk a convertirse en el hombre más poderoso del país. Pero cuando alguien con su historial se sienta en el despacho oval, hay una pregunta que no deja de rondar. ¿Puede realmente dejar atrás su pasado o está a punto de volverse aún más peligroso? Capitán América Brave New World nos ofrece la respuesta y créanme, es un viaje caótico y explosivo. Desde sus días de persecución contra Bruce Banner hasta su papel como impulsor de los acuerdos de Sokovia, Ross siempre ha querido tener el control absoluto de los superhumanos. Ahora como presidente tiene más poder que nunca, pero su historia con la regulación extrema y la obsesión por la fuerza lo ponen en una posición delicada. En esta película su arco evoluciona hasta un punto sin retorno, llevándolo a convertirse en Hulk rojo, y sí, es tan salvaje como suena. Sin embargo, el problema es que la trama se siente como un refrito de conflictos ya esperados en el UCM. Una vez más tenemos a Ross queriendo manejar a los héroes, una vez más el gobierno jugando con fuego y sorpresa, otra vez las cosas se salen de control. Afortunadamente hay algo que mantiene todo en pie: Harrison Ford. El legendario actor le da a Ross una presencia magnética que eleva cada escena en la que aparece. Sus interacciones con Sam Wilson están llenas de tensión y cuando finalmente se transforma en Hulk rojo, logra que la amenaza se sienta real. Sin embargo, ni siquiera Ford puede salvar un guión que le da diálogos expositivos en lugar de conflictos más interesantes. La película intenta profundizar en su lucha interna, pero se queda en la superficie. Aún así, verlo como un presidente que pasa de diplomático a un furioso monstruo rojo es un espectáculo digno de ver, aunque el fondo de pantalla verde con cerezos en flor sea, digamos, cuestionable. En Capitán América Brave New World, los fanáticos del UCM se encuentran con una versión inesperada de un personaje icónico, pero con una sorprendente diferencia. Thaddeus Ross se convierte en Red Hulk. Pero ¿por qué este villano tan obsesionado con Hulk acaba adoptando una forma tan explosiva, que lo lleva a transformarse en ese Hulk lleno de furia y un rojo vibrante? A lo largo de la película descubrimos que la respuesta no solo tiene que ver con su relación con Bruce Banner, sino con un giro peligroso en la búsqueda de poder. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es esta la única razón para su metamorfosis o hay algo más profundo detrás de su furia roja? La razón de la transformación de Ross en Hulk rojo dentro del UCM se explica como parte del plan siniestro orquestado por el líder. En su intento de manipular las fuerzas gamma que Ross había estado buscando controlar durante tanto tiempo, el general termina convirtiéndose en una versión retorcida del propio Hulk. La explicación oficial de la película es que el tratamiento con rayos gamma fue el detonante, pero el color rojo de su nueva forma parece estar más relacionado con un símbolo de ira incontrolable, algo que Ross ha cultivado a lo largo de su vida, especialmente en su eterna persecución de Banner. Es un detalle intrigante, aunque la película se queda en la superficie sin adentrarse demasiado en la razón detrás de este color tan distintivo. Nos dejan entrever que es por la radiación gamma que se une directamente a su sangre, pero si echamos un vistazo a otras versiones de Hulk en el UCM como Abominación o incluso el Hulk morado de Happy Hogan, vemos que la paleta de colores de los Hulks podría no ser tan aleatoria como parece. Para entender realmente por qué Thaddeus Ross es Red Hulk, debemos retroceder a los cómics, donde la historia tiene mucho más contexto. En los cómics, Ross no solo se ve envuelto en un accidente de rayos gamma, él mismo se convierte en el centro de una ambiciosa trama ideada por la inteligencia, un grupo de supervillanos que incluye al líder, MODOK y Doc Samson. Estos villanos buscan crear a un Hulk más controlable y menos destructivo. Tras someter a Hulk y usar tecnología avanzada, transfieren las habilidades del gigante verde a Ross, lo que le da un poder similar al de Hulk, pero con un tono de piel completamente diferente. Este proceso es lo que le da a Ross su tono rojo, un símbolo no solo de poder desatado, sino también de su propia transformación como un enemigo formidable para el Hulk original. Así, Hulk rojo no solo es otra versión de Hulk, sino una reflexión del deseo de control de Ross y su lucha por superar sus propios demonios. En Capitán América Brave the World, la tensión se dispara. ¿Podrá Red Hulk dominar la furia que lo consume o se volverá su peor enemigo? ¿Acaso Samuel Stearns, tejiendo secretos en las sombras, está a punto de alterar el destino del UCM? Y mientras Isaiah Bradley, el héroe olvidado, resurge con un pasado que amenaza con reescribir la historia, una enigmática escena postcréditos deja entrever pistas que encenderán nuevas conspiraciones. ¿Estás listo para descubrir el verdadero juego de poder? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. A simple vista, Hulk y Red Hulk parecen ser dos versiones de la misma fuerza descomunal, solo que con una diferencia cromática llamativa. Pero bajo la superficie hay mucho más que los separa.
No es solo un cambio de color, es una cuestión de control, de origen y sobre todo de cómo ambos canalizan su ira. Mientras que Bruce Banner lucha constantemente con la furia incontrolable que lo transforma en Hulk, Red Hulk en cambio parece manejar su poder con una voluntad que su contraparte verde nunca ha tenido. Pero, ¿realmente tiene el control absoluto o su fuerza esconde una debilidad que podría costarle caro? En los cómics la mayor diferencia entre ambos radica en cómo y cuándo pueden transformarse. A diferencia de Hulk, que solo emerge cuando Banner pierde el control, Red Hulk puede cambiar de forma a voluntad, lo que le da una ventaja estratégica. Sin embargo, su poder viene con un efecto secundario peligroso, el calor. Cuando más se enfurece, más calor genera su cuerpo, alcanzando temperaturas tan extremas que pueden derretir el metal o incinerar a sus enemigos con solo tocarlos. Además, tiene la capacidad de absorber radiación y drenar la energía de otros, lo que lo convierte en un adversario devastador contra enemigos que dependen de poderes energéticos. Pero este poder no es infinito y con el tiempo el mismo fuego que lo fortalece también puede consumirlo. El sobrecalentamiento no es su única debilidad. Aunque Ross no se ve obligado a volver a su forma humana al perder la conciencia, sí sufre una limitación crucial. El uso excesivo de su poder lo obliga a transformarse de nuevo en Thaddeus Ross, dejándolo completamente vulnerable. Esto significa que cada vez que empuja sus habilidades al límite, corre el riesgo de perder su ventaja. A diferencia de Hulk, que se vuelve más fuerte cuando más se enfurece, Red Hulk debe controlar cuidadosamente su propio poder o terminará derrotado por su propia naturaleza. En un enfrentamiento prolongado, su peor enemigo no es Hulk, sino él mismo. A veces los villanos más peligrosos no son los que destruyen edificios o lanzan rayos desde el cielo, sino aquellos que operan en las sombras, susurrando en los oídos equivocados y manipulando a los que tienen el poder. Samuel Stearns es uno de sus personajes, alguien que ha estado al margen del UCM desde The Incredible Hulk, pero cuyo regreso promete sacudir el tablero de juego. Sin embargo, después de años de ausencia, la gran pregunta es, ¿estamos ante un villano calculador y formidable o simplemente ante otro personaje desperdiciado en la maraña de la narrativa del UCM? Samuel Stearns finalmente se convierte en The Leader, una de las mentes más brillantes y poderosas del universo Marvel. Su exposición a la sangre irradiada de Bruce Banner no solo lo transformó físicamente, sino que también lo dotó de una inteligencia descomunal, convirtiéndolo en una amenaza con un plan maestro que en realidad nunca se siente tan maestro. En Capitán América Brave New World, Stearns manipula desde las sombras al presidente Ross hasta llevarlo a convertirse en Red Hulk, pero el desarrollo de su estrategia es mago y sus motivaciones quedan enterradas bajo una trama que avanza por pura inercia. La película tiene la oportunidad de presentar al líder como una fuerza imparable en el UCM, pero lo deja atrapado en un guión que no le da el espacio ni el peso necesario para destacar. A pesar de esto, Tim Blake Nelson brilla en cada escena en la que aparece. Con su presencia carismática y su capacidad para hacer que cualquier línea suene amenazante, logra darle vida a Stearns de una manera que el guión no logra sostener. Sin embargo, su tiempo en batalla es frustrantemente breve, reduciendo al líder a un personaje que simplemente aparece para dar algunas explicaciones crípticas y soltar comentarios sarcásticos antes de desvanecerse otra vez en la trama. El problema no es Nelson, sino el guión, que nunca le da el momento de grandeza que su personaje necesita. La falta de un plan claro para el personaje deja a los espectadores en la sensación de que Stearns está destinado a ser solo otro villano más en el UCM. Un desperdicio de una de las mentes más peligrosas que ha tocado el universo Marvel. A veces las historias más poderosas no son las que gritan más fuerte, sino las que revelan verdades incómodas en sus silencios. Isaiah Bradley es uno de sus personajes que, aunque su tiempo en pantalla sea breve, carga con una historia más grande que cualquier superpoder. Un soldado olvidado, un experimento encubierto, una vida destrozada por un sistema que no estaba listo para aceptar lo que había creado. En Capitán América Brave New World, Bradley reaparece, pero no como el héroe que podía haber sido, sino como un hombre roto, convertido en una pieza más dentro de una conspiración mucho más grande. ¿Pero es Bradley el villano de esta historia o solo otra víctima en un juego donde nunca tuvo la oportunidad de ganar? La historia de Isaiah Bradley es una de las más trágicas dentro del UCM. En los años 50 fue sometido a experimentos inhumanos por su propio gobierno, temeroso de lo que significaba un superhéroe afroamericano. Encerrado por décadas, su existencia se convirtió en un secreto incómodo, un testimonio de lo que el país estaba dispuesto a olvidar. Cuando Sam Wilson lo conoce, descubre no solo un hombre traicionado, sino una historia enterrada que desafía la misma idea de lo que significa ser Capitán América. En Brave New World, Bradley reaparece con un giro inquietante. Lavado del cerebro, intenta asesinar al presidente Ross. Lo que pudo haber sido una exploración profunda de su pasado y su lucha por la justicia se convierte en un simple detonante para la trama. Una oportunidad desperdiciada en una película que evita hacerse preguntas difíciles. A pesar de esto, Carl Lumbly logra darle a Bradley la dignidad que el guión le niega. Su interpretación es de lo mejor de la película, llenando cada mirada y cada línea con el peso de un hombre que ha vivido demasiado dolor. Lumbly ya había impresionado en Falcon y el Soldado del Invierno, donde su historia se desarrolló con más profundidad, pero aquí su presencia se siente como una nota al margen en una historia que no sabe qué hacer con él. La película insinúa dilemas importantes, pero los esquiva en favor de un humor forzado y una trama de conspiración que se enreda en su propia mediocridad. En última instancia, Brave New World tiene la oportunidad de decir algo poderoso, pero en lugar de eso optó por el camino fácil, dejando a Isaiah Bradley atrapado en una historia que no les hace justicia.
No todos los héroes llevan estrellas en el pecho ni reciben desfiles en su honor. Algunos son borrados de la historia antes de que el mundo pueda reconocer su sacrificio. Isaiah Bradley no solo fue un soldado ni un experimento, fue el otro Capitán América en que el gobierno estadounidense intentó olvidar. Un hombre que luchó por un país que nunca luchó por él, que se enfrentó no solo a los enemigos de la nación, sino también a la brutalidad y al racismo de su propio bando. ¿Cómo pasó de ser un soldado raso a convertirse en una leyenda oculta? El Capitán América que la historia se negó a contar. En 1942, Bradley fue uno de los 300 soldados negros a los que se les administró una versión experimental del suero del supersoldado. No por heroísmo, sino porque el ejército los consideraba desechables. Los experimentos fueron brutales, letales y de los 300, solo él sobrevivió. Cuando la guerra lo llevó a una misión suicida en Alemania, Isaiah se vistió con un uniforme robado del Capitán América y destruyó un laboratorio alemán. Pero en lugar de volver como un héroe, fue arrestado, juzgado y sentenciado a cadena perpetua. Aislado durante 17 años, el suero lo mantuvo fuerte, pero la negligencia médica y el tiempo lo deterioraron, dejándolo como una sombra del hombre que fue. Solo cuando Eisenhower lo indultó, Bradley pudo salir, aunque el mundo ya había seguido adelante sin él. Isaiah Bradley tenía todo el poder de un supersoldado: fuerza sobrehumana, resistencia increíble, envejecimiento ralentizado y un dominio de combate que lo hacía letal en el campo de batalla. Pero a diferencia de Steve Rogers, su suero era imperfecto, dañándolo poco a poco. Aún así, su legado no murió con él. Su historia se convirtió en una leyenda en la comunidad negra, inspirando a héroes como su nieto, Patriot, quien heredó sus habilidades tras una transfusión de sangre. Porque aunque el mundo intentó olvidarlo, Isaiah Bradley demostró que la verdadera grandeza no necesita reconocimiento. Su historia sigue viva, no en libros de historia oficiales, sino en aquellos que saben que ser un héroe no siempre significa recibir el crédito. El UCM lleva años jugando con nuestras emociones, pero la escena postcréditos de Capitán America Brave New World es otra liga. No es un simple guiño a Thunderbolts ni un adelanto para los Cuatro Fantásticos, primeros pasos. No, esta escena tiene una misión mucho más grande: prepararnos para Avengers Doomsday. ¿Y qué nos dice? Bueno, no lo dice exactamente, pero deja caer una bomba que huele a caos multiversal. La gran pregunta es, ¿qué significa realmente esta escena para el futuro del UCM y sobre todo para el nuevo equipo de los Avengers? Para empezar, el hecho de que el líder mencione los otros sin decir nombres ya nos da una pista. Marvel Studios ya confirmó que Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., será el villano principal de las próximas películas de Avengers. Así que, aunque su nombre no se menciona en la escena, todos sabemos de quién están hablando. Además, la mención del multiverso confirma que Avengers Doomsday seguirá explorando la colisión de realidades, que ha sido el eje central de la saga del multiverso. En otras palabras, la escena postcréditos no solo adelanta el próximo gran villano, sino que también nos dice que el conflicto entre universos está lejos de resolverse. ¿Y quiénes son exactamente los otros? Esta frase podría referirse a más de un grupo, pero hay dos teorías fuertes. La primera es que los otros sean una versión oscura de los Avengers, es decir, variantes multiversales de nuestros héroes favoritos, pero con un giro malvado. Con el regreso de Chris Evans en un papel no especificado, las apuestas están en que podríamos ver a un Capitán América de Hydra o alguna versión retorcida del personaje. La segunda teoría es que estos otros sean héroes de distintos universos que terminarán enfrentándose entre sí al estilo de Secret Wars. Sea como sea, la amenaza es real y el Doctor Doom parece estar en el centro de todo. Pero cuando veremos de nuevo a Sam Wilson liderando a los Avengers, todo apunta a que su regreso oficial será en Avengers Doomsday, donde deberá reunir a un nuevo equipo para enfrentar la inminente catástrofe. No se descarta que quizá tenga algún cameo antes, quizá en Thunderbolts o un posible cruce a los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, la gran pregunta es si veremos a los Avengers formarse nuevamente en pantalla o si para cuando Doomsday comience el equipo ya estará reunido. Lo que es seguro es que después de años de historias desconectadas, esta escena post-créditos marca el verdadero inicio del camino hacia el próximo gran evento del UCM. Y ahora sí, la cuenta regresiva ha comenzado. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tirao.